Jesús. Una creación humana. La historia jamás contada. De Víctor Capesni. Prólogo. En la ciudad de Jerusalén, en el siglo I después de Cristo, un hombre llamado Jesús de Nazaret estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Su mensaje de amor, compasión y redención resonó en el corazón de muchos, y su legado ha perdurado durante siglos. ¿Pero quién fue realmente Jesús? ¿Fue un enviado divino, un profeta, o simplemente un hombre que se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos? La respuesta a estas preguntas ha sido objeto de debate y discusión a lo largo de la historia. En esta historia, exploraremos la posibilidad de que Jesús fuera un hombre que fue manipulado y distorsionado por la historia. Un hombre que fue utilizado para cumplir los propósitos de otros, y cuya verdadera naturaleza y mensaje fueron ocultados por la narrativa que se creó alrededor de él. La historia que estás a punto de leer se basa en hechos y teorías históricas. Es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la historia y la verdad. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de la leyenda? Introducción. En un mundo donde el poder y la manipulación son herramientas para controlar a las masas, un grupo de líderes religiosos y políticos ideó un plan maestro para crear una figura mesiánica que unificara al pueblo y consolidara su dominio. Así nació Jesús, un hombre común que se convirtió en el Mesías de millones. La historia de Jesús es una de las más influyentes y controvertidas de la historia de la humanidad. ¿Pero qué hay detrás de la narrativa oficial? ¿Fue realmente un enviado divino o un producto de la astucia humana? ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de la leyenda? La creación de Jesús. En el siglo I a.C., el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido. En Judea, un grupo de líderes religiosos y políticos se reunieron en secreto para discutir su futuro. Estaban descontentos con la ocupación romana y buscaban una forma de unificar al pueblo y consolidar su poder. Entre ellos estaba un hombre llamado Caifás, un sacerdote astuto y ambicioso que veía en la figura de un Mesías la oportunidad perfecta para lograr sus objetivos. Caifás propuso crear un líder carismático que pudiera unir al pueblo y desafiar a los romanos. Pero no cualquier líder, sino uno que fuera creíble, carismático y manipulable. Caifás y su grupo comenzaron a buscar al hombre perfecto para interpretar el papel de Mesías. Querían a alguien con carisma, inteligencia y una fuerte conexión con el pueblo. Después de meses de búsqueda, encontraron a un joven llamado Jesús, un carpintero de Nazaret con una personalidad magnética y una profunda conexión con la gente. Jesús era un hombre común, con sueños y aspiraciones como cualquier otro. Pero Caifás y su grupo vieron en él el potencial para convertirse en el Mesías que necesitaban. Comenzaron a moldearlo, a enseñarle a hablar y a actuar de manera que fuera convincente como líder. Caifás y su grupo crearon una narrativa alrededor de Jesús, una historia que lo presentaba como el Mesías prometido. Utilizaron profecías y textos antiguos para justificar su existencia y misión. Crearon milagros y señales para demostrar su divinidad. La narrativa se centró en la idea de que Jesús era el Hijo de Dios, enviado para salvar al pueblo de sus pecados. La historia se difundió rápidamente, y pronto Jesús se convirtió en una figura pública, atrayendo a multitudes y generando expectación. Capítulo 1. El plan maestro. La noche era oscura y silenciosa en Jerusalén. Un grupo de hombres se reunieron en secreto en una cámara subterránea, lejos de ojos indiscretos. Eran los líderes religiosos y políticos de Judea, unidos por un objetivo común, recuperar el poder y la influencia que habían perdido bajo la ocupación romana. Caifás, un sacerdote astuto y ambicioso, se levantó de su asiento y comenzó a hablar. Amigos míos, sabemos que el pueblo está descontento con la situación actual. La ocupación romana nos ha debilitado, y nuestra influencia se desvanece. Pero hay una forma de cambiar esto. Caifás miró a sus compañeros con una intensidad que les hizo sentir que estaban a punto de descubrir un secreto largamente guardado. Un Mesías, continuó.
Un líder carismático que pueda unir al pueblo y desafiar a los romanos. Alguien que pueda restaurar nuestra gloria y nuestro poder. Los hombres se miraron entre sí, intrigados. ¿Cómo podría lograrse esto? Caifás sonrió. No será fácil, pero creo que podemos hacerlo. Podemos crear un líder que sea creíble, carismático y manipulable. Alguien que pueda ser controlado y dirigido hacia nuestros objetivos. La habitación se quedó en silencio mientras los hombres consideraban la propuesta de Caifás. Algunos parecían escépticos, pero otros mostraban una creciente emoción. ¿Y cómo propones que creemos a este líder?, preguntó uno de ellos. Caifás sonrió de nuevo. Eso es lo más fácil. Ya hay rumores de un Mesías que viene. Podemos encontrar a alguien que se ajuste al perfil y moldearlo a nuestra imagen. Con la narrativa adecuada y un poco de suerte, podemos hacer que el pueblo crea que es el verdadero Mesías. Los hombres se miraron entre sí, y lentamente, comenzaron a asentir. El plan maestro de Caifás había nacido. ¿Pero qué consecuencias tendría esto? ¿Y quién sería el hombre que se convertiría en el Mesías? La historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Capítulo 2. La selección del candidato perfecto. Caifás y su grupo comenzaron a buscar al hombre perfecto para interpretar el papel de Mesías. Querían a alguien con carisma, inteligencia y una fuerte conexión con el pueblo. Después de meses de búsqueda, encontraron a un joven llamado Jesús, un carpintero de Nazaret con una personalidad magnética y una profunda conexión con la gente. Jesús era un hombre común, con sueños y aspiraciones como cualquier otro. Trabajaba duro en la carpintería de su padre y pasaba tiempo con sus amigos y familiares. Pero había algo en el que llamaba la atención de Caifás y su grupo. Tal vez era su sonrisa cálida, su mirada intensa o su capacidad para escuchar a los demás. Caifás y su grupo observaron a Jesús durante semanas, estudiando su comportamiento y sus palabras. Vieron cómo se relacionaba con la gente, cómo les hablaba y cómo les hacía sentir. Y decidieron que era el candidato perfecto. ¿Qué te parece si hablamos con él?, preguntó uno de los miembros del grupo a Caifás. Caifás asintió. Sí, creo que es hora de que conozcamos mejor a nuestro futuro Mesías. Y así, Caifás y su grupo se acercaron a Jesús, con una propuesta que cambiaría su vida para siempre. ¿Aceptaría Jesús el papel que le ofrecían? ¿Y qué implicaciones tendría esto para su futuro? La historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Capítulo 3. La fabricación de la leyenda. Caifás y su grupo comenzaron a trabajar en la narrativa de Jesús, creando una historia que lo presentara como el Mesías prometido. Utilizaron profecías y textos antiguos para justificar su existencia y misión. Necesitamos algo que lo haga creíble, dijo Caifás a sus colaboradores. Algo que lo distinga de otros líderes religiosos. Y así, comenzaron a crear milagros y señales que demostraran la divinidad de Jesús. Lo llevaron a lugares estratégicos, donde podría realizar curaciones y otros actos que impresionaran a la gente. La narrativa se centró en la idea de que Jesús era el Hijo de Dios, enviado para salvar al pueblo de sus pecados. La historia se difundió rápidamente, y pronto Jesús se convirtió en una figura pública, atrayendo a multitudes y generando expectación. ¿Qué te parece si hacemos que Jesús realice un milagro en público?, sugirió uno de los miembros del grupo. Caifás sonrió. Excelente idea. Vamos a hacer que cure a un ciego o a un paralítico. Algo que impresione a la gente y les haga creer en su divinidad. Y así, Jesús comenzó a realizar milagros y señales, bajo la dirección de Caifás y su grupo. La gente se maravillaba y se convertía en seguidora del Mesías. ¿Pero qué pensaba Jesús de todo esto? ¿Creía realmente que era el Hijo de Dios, o era simplemente un actor en un drama cuidadosamente orquestado? La historia estaba a punto de revelar más secretos. Capítulo 4. La presentación en sociedad. Jesús, ahora convertido en el Mesías, comenzó a presentarse en público.
Caifás y su grupo habían preparado cuidadosamente su entrada en escena, asegurándose de que fuera un momento memorable. La multitud se reunió en un lugar público, ansiosa por ver al hombre que se decía era el Hijo de Dios. Jesús subió a una plataforma elevada y comenzó a hablar, su voz resonando en el silencio. Amigos míos, dijo Jesús, he venido a traer la salvación y la redención. He venido a mostrarles el camino hacia Dios y a liberarlos de sus pecados. La multitud se quedó en silencio, escuchando atentamente las palabras de Jesús. Algunos se sintieron conmovidos, otros se mostraron escépticos. Pero todos estaban impresionados por la presencia y la autoridad de Jesús. Caifás y su grupo observaban desde la distancia, sonriendo satisfechos. Su plan estaba funcionando. La gente comenzaba a creer en Jesús, y pronto sería el líder que necesitaban para unir al pueblo y desafiar a los romanos. ¿Qué te parece?, preguntó Caifás a uno de sus colaboradores. ¿Crees que Jesús tiene lo que se necesita para ser un verdadero líder? Su colaborador asintió. Sí, creo que sí. La gente lo ama, y él tiene un don para hablar y conectar con ellos. ¿Pero qué hay de su lealtad? ¿Está dispuesto a seguir nuestro plan? Caifás sonrió de nuevo. Eso es lo que veremos en los próximos días. Pero por ahora, disfrutemos del espectáculo. Capítulo 5. La manipulación de las masas. Caifás y su grupo continuaron manipulando la narrativa de Jesús, utilizando su influencia para asegurarse de que la gente creyera en su divinidad. La multitud se reunió alrededor de Jesús, escuchando sus palabras y siguiendo sus movimientos. ¿Qué es lo que hace que la gente crea en él?, preguntó uno de los colaboradores de Caifás. Caifás sonrió. Es una combinación de factores. La gente está desesperada por creer en algo más grande que ellos mismos. Jesús les ofrece esperanza y salvación. Y nosotros les damos la narrativa que necesitan para creer en él. La manipulación de las masas se convirtió en un arte para Caifás y su grupo. Utilizaron la emoción y la retórica para convencer a la gente de que Jesús era el Mesías. La gente comenzó a ver a Jesús como un líder carismático y poderoso, y su fe en él creció. ¿Pero qué pasaría si la gente comenzara a cuestionar la narrativa de Jesús? ¿Qué pasaría si descubrieran la verdad detrás de la manipulación? La historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Capítulo 6. La oposición y la represión. A medida que la popularidad de Jesús crecía, también lo hacía la oposición. Algunos líderes religiosos y políticos comenzaron a cuestionar su autoridad y a verlo como una amenaza. ¿Quién es este hombre para hablar en nombre de Dios?, preguntó uno de los fariseos. Caifás y su grupo sabían que tenían que actuar con cuidado. No podían permitir que la oposición se saliera de control. Comenzaron a utilizar su influencia para silenciar a los críticos y reprimir cualquier disidencia. Debemos proteger la narrativa, dijo Caifás a sus colaboradores. No podemos permitir que nadie la cuestione. La represión se intensificó, y pronto la gente comenzó a temer hablar en contra de Jesús. La narrativa se convirtió en una verdad absoluta, y cualquier desviación de ella era considerada herejía. ¿Pero qué pasaría si Jesús mismo comenzara a cuestionar la narrativa? ¿Qué pasaría si descubriera la verdad detrás de su manipulación? La historia estaba a punto de tomar un giro dramático. Capítulo 7. La institucionalización de la fe. A medida que la fe en Jesús crecía, Caifás y su grupo comenzaron a establecer una estructura institucional para sostenerla. Crearon una jerarquía de líderes y seguidores, con Jesús como la figura central. La fe necesita una estructura para sobrevivir, dijo Caifás a sus colaboradores. Debemos crear una iglesia que pueda guiar a los creyentes y mantener la narrativa. Y así, la iglesia nació. Los líderes religiosos y políticos se convirtieron en los guardianes de la fe, asegurándose de que la narrativa de Jesús se mantuviera intacta. La iglesia se convirtió en una fuerza poderosa, capaz de influir en la política y la sociedad.
La fe en Jesús se convirtió en una parte integral de la vida diaria, y la gente comenzó a vivir según los principios establecidos por la Iglesia. Pero ¿qué pasaría si la Iglesia comenzara a corromperse? ¿Qué pasaría si los líderes religiosos y políticos comenzaran a utilizar su poder para sus propios fines? La historia estaba a punto de revelar la cara oscura de la institucionalización de la fe. Capítulo 8. La perpetuación del mito. A lo largo de los siglos, la narrativa de Jesús se perpetuó a través de la historia y la tradición. La Iglesia continuó guiando a los creyentes, asegurándose de que la fe en Jesús se mantuviera viva. ¿Pero qué hay de la verdad detrás de la narrativa? ¿Qué hay de la manipulación y la represión que ocurrieron en el pasado? La historia se convirtió en un mito, y el mito se convirtió en una verdad absoluta. La gente continuó creyendo en Jesús, sin cuestionar la narrativa. La fe se convirtió en una parte integral de la cultura y la sociedad, y la Iglesia siguió siendo una fuerza poderosa. ¿Pero qué pasaría si alguien comenzara a cuestionar la narrativa? ¿Qué pasaría si alguien descubriera la verdad detrás del mito? La historia estaba a punto de tomar un giro inesperado, y la fe de muchos podría ser puesta a prueba. La perpetuación del mito continuó, pero la semilla de la duda ya había sido sembrada. ¿Qué futuro le esperaba a la fe en Jesús? Capítulo 9. La verdad oculta. A medida que pasaban los siglos, la verdad detrás de la narrativa de Jesús se fue perdiendo en la historia. La Iglesia había hecho un gran esfuerzo por mantener la narrativa intacta, y la gente había aceptado la fe sin cuestionarla. Pero había algunos que comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Algunos historiadores y eruditos comenzaron a investigar los orígenes de la fe en Jesús y descubrieron discrepancias y contradicciones en la narrativa. ¿Qué sabemos realmente sobre Jesús?, preguntó uno de los eruditos. ¿Fue realmente el Hijo de Dios, o fue un hombre que fue manipulado por la historia? La búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión para algunos. Comenzaron a buscar respuestas en los textos antiguos y en la historia, y lentamente, la verdad comenzó a revelarse. La verdad oculta detrás de la narrativa de Jesús comenzó a emerger, y la fe de muchos comenzó a ser puesta a prueba. ¿Qué pasaría si la verdad fuera demasiado difícil de aceptar? ¿Qué pasaría si la fe se derrumbara bajo el peso de la realidad? La historia estaba a punto de tomar un giro dramático. Capítulo 10. La revelación. La narrativa de Jesús había sido manipulada y distorsionada a lo largo de los siglos. La Iglesia había ocultado la verdad para mantener su poder y control sobre la gente. La gente se sintió conmocionada y confundida. Algunos se sintieron traicionados, mientras que otros se sintieron liberados. ¿Qué significa esto para nuestra fe?, preguntó uno de los creyentes. La respuesta era compleja. Algunos decidieron seguir creyendo en Jesús, pero con una perspectiva diferente. Otros decidieron abandonar la fe y buscar respuestas en otros lugares. La revelación cambió todo. La Iglesia perdió su poder y control, y la gente comenzó a cuestionar todo. La búsqueda de la verdad se convirtió en una prioridad, y la historia de Jesús se convirtió en un tema de debate y discusión. La historia de Jesús había sido una mentira, pero también había sido una fuente de inspiración y esperanza para muchos. La verdad no borró la historia, pero la cambió para siempre. Y así, la historia de Jesús se convirtió en un recordatorio de que la verdad es compleja y multifacética, y que la fe y la razón pueden coexistir en un mundo lleno de preguntas y dudas. Capítulo 11. Paralelos divinos. A medida que la verdad sobre Jesús se revelaba, algunos comenzaron a notar paralelos entre su historia y la de otros dioses y figuras míticas de la antigüedad. La idea de un Dios que muere y resucita, o de un héroe que lucha contra la oscuridad y el mal, no era exclusiva de la narrativa de Jesús. ¿No es curioso que tantas historias antiguas tengan elementos similares?, preguntó uno de los eruditos. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la humanidad y su relación con lo divino? La comparación con otros dioses y figuras míticas reveló que la narrativa de Jesús compartía elementos comunes con otras historias de la antigüedad.
Algunos de los paralelos más notables incluyen la muerte y resurrección. Jesús, cristianismo. Osiris, Egipto. Dioniso, Grecia. Atis, Frigia. Adonis, Grecia. Krishna, hinduismo. La lucha contra el mal. Jesús, cristianismo. Krishna, hinduismo. Horus, Egipto. Marduk, Babilonia. Perseo, Grecia. El sacrificio. Jesús, cristianismo. Krishna, hinduismo. Osiris, Egipto. Dioniso, Grecia. Prometeo, Grecia. La virginidad de la madre. Jesús, cristianismo. Krishna, hinduismo. Horus, Egipto. Dioniso, Grecia. La estrella que anuncia el nacimiento. Jesús, cristianismo. Krishna, hinduismo. Mitra, Persia. Algunos de los dioses y figuras míticas que comparten similitudes con Jesús incluyen Mitra, Persia, un dios solar que nació de una roca y fue considerado un salvador. Atis, Frigia, un dios que murió y resucitó, y fue considerado un salvador. Adonis, Grecia, un dios que murió y resucitó, y fue considerado un símbolo de la fertilidad. Krishna, hinduismo, un avatar de Vishnu que nació de una virgen y fue considerado un salvador. Horus, Egipto, un dios que luchó contra el mal y fue considerado un salvador. La comparación con otros dioses y figuras míticas no disminuyó la importancia de la historia de Jesús, sino que la enriqueció. Mostró que la búsqueda de la verdad y la conexión con lo divino es una parte fundamental de la condición humana. Epílogo. La historia de Jesús había cambiado para siempre. La revelación de la verdad había sacudido las bases de la fe y la sociedad. La gente se había quedado con más preguntas que respuestas, y la búsqueda de la verdad se había convertido en una prioridad. A medida que la polvareda se asentaba, surgió una nueva generación de pensadores y líderes que se comprometieron a buscar la verdad y a cuestionar la narrativa. La historia de Jesús se convirtió en un recordatorio de que la verdad es compleja y multifacética, y que la fe y la razón pueden coexistir en un mundo lleno de preguntas y dudas. La Iglesia, que una vez había sido tan poderosa, comenzó a adaptarse a los nuevos tiempos. Algunos de sus líderes reconocieron que la verdad era más importante que la narrativa, y comenzaron a trabajar para reconstruir la fe sobre cimientos más sólidos. La historia de Jesús siguió siendo una fuente de inspiración y guía para muchos, pero ahora se entendía de manera diferente. La gente había aprendido a cuestionar y a buscar la verdad, y la fe se había vuelto más profunda y más significativa. Y así, la historia de Jesús se convirtió en un legado que seguiría vivo por generaciones, un recordatorio de que la verdad es un viaje, no un destino, y que la búsqueda de la verdad es lo que nos hace humanos.